La Iglesia Católica no es una secta, no es algo que surgió en los últimos años, es algo que viene desde la época de Jesucristo, cuando Jesús deja al apóstol Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18, Juan 21, versículos del 18 en adelante. Pedro, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Se lo dice por 3 veces. Por si alguien tiene dudas, como lo negó 3 veces, Jesús le dice, lo restituye en el puesto 3 veces. Digámoslo así. El que Él es el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas, entonces encomienda la tarea de cuidar las ovejas a Pedro. Y en Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta cómo gira las primeras peticiones y todo alrededor del apóstol Pedro. Y esto es importante para darnos cuenta que después del apóstol Pedro hay padres de la iglesia como San Irineo, eh, que nos van haciendo un relato, una secuencia de quiénes son los sucesores, y nosotros tenemos por diferentes documentos que después de Pedro vino Lino, Cleto, Clemente, etcétera, etcétera. Y aparte, bueno, alguien diría, em, ¿cómo si al morir San Pedro muere en el año 64 aproximadamente, y San Juan, que es el último apóstol, que va a morir como en el año 100 aproximadamente, como San Juan, que era uno de los apóstoles, no reclama el puesto para sí? No lo, eso es lo bonito, que no tenemos ningún documento, ni siquiera el Evangelio de San Juan, ni el Apocalipsis, ni las cartas de San Juan, que diga, Oye, ya no está San Pedro, ya no hay ningún apóstol, a mí me tocaría ser el sucesor de Pedro. Mm, mm. O sea, él pone al final del Evangelio que a Pedro se le ha dado el encargo de cuidar las ovejas. Y luego tenemos a San Ignacio de Antioquía en el año 107, 110. Ya ha muerto el apóstol San Juan, pero San Ignacio de Antioquía ha bebido de toda esta tradición y dice, donde está el obispo de Roma, ahí está la Iglesia Católica. ¿Quién es el obispo de Roma? Era el sucesor de San Pedro. Y ahí estamos hablando ya de que la gente conoce a la iglesia como Iglesia Católica. ¿De dónde viene entonces la Iglesia Católica? Viene de la época de Jesús y tenemos una secuencia histórica. El canon que se utiliza, el canon 1 o la plegaria 1, como la conozcan, que se utiliza para misa, que es acá donde se mencionan a todos los santos, Santa Cecilia, Santa Águeda, Santa Inés, esa viene desde una época antiquísima, obviamente, la época de los primeros apóstoles. El padre Jorge Lorin mencionaba eh, que cuando se hacía el momento de la consagración y del cáliz y todo esto que se pasaba, y en misa se dice, este cáliz, haciendo referencia a que era el cáliz usado en la última cena y el cáliz que usaba el apóstol Pedro. Entonces, y todo eso viene hasta la actualidad. Tenemos la evidencia de todas esas cosas. Entonces, la Iglesia Católica no es una secta. No ha nacido ayer o anteayer. No nació en la época de Constantino. Ya existía porque Jesucristo le dejó el poder a Pedro. Y los apóstoles, bajo la mirada del apóstol Pedro, fueron a evangelizar. Y todos sabían que donde estaba Pedro, ahí estaba la Iglesia Católica.